Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Susi Madiedo y hoy quería hablar un poquito sobre lo que son las emociones. Bueno, la emoción, primero vamos a definirla. La emoción es, primero que nada, como su palabra lo indica, emotion, ¿no? Acción, algo que sale, que va, que se mueve. Y después sería como la acumulación de un sentimiento producido por un hecho o por una idea o una imagen, etc. Eso sería una emoción. Yo tomé a lo largo de mi vida, a lo largo de mi profesión, que ustedes saben fueron muchos años, más de 40, yo he trabajado y he tenido, hago como un mix y tengo mi propia imagen de un poco de lo que es las emociones. Entonces yo voy a hablar de 5 emociones básicas y una fundamental. Esta le digo fundamental porque es casi fundante del ser humano, digamos, y de la cual casi nadie escapa, y que es la angustia. La angustia es una emoción que podríamos definir así, es un efecto de lo inconsciente. La angustia tiene efectos corporales sobre el que la padece, en el sentido de que hay agitación, falta de aire, no hay palabras que revistan lo que en ese momento me pasa. Y uno le pregunta al paciente, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sentís? Y en realidad no lo sabe, dice, no sé, no lo puedo describir. Ahora bien, ¿qué pasa en el psiquismo con la angustia? La angustia es un estado de encerramiento, de atrapamiento, donde yo siento que no tengo salida y que no puedo hacer nada. Y en ese estado, que es tan poco económico para el aparato psíquico, enseguida lo convierte en síntoma. Es decir, al aparato psíquico no le es útil que alguien esté angustiado en el sentido de que lo estresa, lo vulnera, entonces rápidamente lo convierte en síntoma. En otro momento hablaremos de eso, de cómo se convierte en síntoma. Por supuesto que hay distintos tipos de angustia. Tenemos la angustia señal, que es una lucecita que se prende y que nos protege en la vida, es decir, esto que estoy haciendo no me está haciendo sentir bien, o acá no me siento muy seguro, y entonces uno con esa angustia señal puede mantener una conducta más cuidadosa o retirarse o analizar lo que está pasando. Pero luego hay otra angustia, que es esta a que yo me refería, producto de una situación traumática, conflictiva, que es la que nos va a llevar después a ser un síntoma y que es la que nos va a llevar prácticamente a no poder leer, no poder estar, no poder ver televisión, no poder ver cine, no poder ver nada, no poder hacer nada, no poder hablar con alguien, estoy acá y quiero estar allá, estoy allá y quiero estar en otro lado, y así sucesivamente. Eso sería la angustia. Luego vamos a definir las emociones, estas que yo digo básicas, porque todas las demás son la mezcla o la conjugación de estas 5. Serían como los colores primarios y todos los demás colores se van a dar de acuerdo a cómo se mezclen, por ejemplo, el azul y el amarillo y vamos a obtener verde. Bueno, aunque Eric Berne, que es un autor que crea el análisis transaccional, él habla de 6 emociones. Bueno, hay distintas teorías. Freud habla de la angustia, otros autores van a hablar de las emociones de acuerdo a cómo lo vayan perfilando. A mí me gusta tomar esto del análisis transaccional porque me parece que es fácil de comprender y de explicar. Entonces, las emociones básicas serían 5. Entonces hablamos de la alegría, de la tristeza, de la ira o asertividad, que después la voy a explicar, del miedo y del afecto. No me quiero olvidar ninguna porque son 5 pero muy importantes. Y Eric Berne le va a agregar otra, que él va a hablar del poder. El poder, va a decir.
En la biodecodificación, por ejemplo, se usa el desagrado también como emoción. Otros hablan de asco, en fin, hay distintas versiones. Yo me quedo con estas 5 que les dije y quiero decirles que la emoción, uno no puede controlar la emoción. ¿En qué sentido? Yo me encuentro con mi hijo o mi hija o algo que me produce mucho alegría y no puedo tocarme un botón y decir no la siento, la alegría. Aparece. Lo que puedo controlar es la intensidad de la emoción, que es distinto. Supongamos que estoy frente a un duelo, pierdo a un ser querido. Entonces, en ese momento aparece la tristeza. Yo no puedo decir no voy a sentir tristeza. Puedo sí reprimirla, pero eso es otra cosa. Pero la emoción surge. Lo que yo puedo hacer es controlar los estados de esa emoción, la intensidad de esa emoción. Entonces, por ejemplo, frente a determinados hechos van a aparecer determinadas emociones. Por ejemplo, esto que yo decía, frente a una muerte, la tristeza es necesaria para el duelo. Una muerte que para nosotros tenga una significancia, ¿no? Es necesaria la tristeza. Yo con esa tristeza voy a poder elaborar el duelo. Hay autores que también hablan, yo lo he escuchado también decir, de emociones negativas y emociones positivas. Para mí son todas positivas, porque todas conllevan consigo la posibilidad de tramitar o elaborar algo. Entonces, tenemos que la tristeza nos va a servir para el duelo. La tristeza nos va a servir para crecer también. Porque si yo emprendo algo y no me va bien y me siento triste por eso, porque no me voy a sentir contento, eso me va a servir para reflexionar y para rever y hacerlo mejor. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y la depresión? Bueno, cuando hay un exceso de tristeza, cuando la tristeza se torna densa, cuando el duelo se torna eterno, entonces ya estamos frente a una depresión o a un estado depresivo. Pero la tristeza en sí misma, inclusive cuando uno llora, la tristeza tiene toda la posibilidad de descarga, uno se alivia llorando, uno necesita llorar, necesita sacar, drenar esa sensación para sanar. Hablemos de la alegría. La alegría aparece frente a algo que a mí me produce un regocijo, ¿no? Es una acumulación de sentimiento que me produce regocijo. Entonces yo me recibo de lo que sea y ese día tengo mucha alegría porque logré una meta. Y si yo no puedo disfrutar de mis éxitos, tampoco difícilmente pueda crecer, desarrollarme. Quiere decir que está en relación con el disfrute, la alegría también. Quiere decir que yo tengo que poderme permitir estar contento, estar alegre. Y aunque ustedes no crean, hay un montón de gente que le huye a la alegría, ¿no? Le huye como si fuera desbordante o reírse fuerte fuese grosero o expresarse así fuera inadecuado. Ahora, claro, ¿qué pasa cuando una persona tiene un exceso de alegría? Bueno, nosotros podemos decir que tiene como una posición maníaca frente a la vida. Es decir, que tiene una posición demasiado exaltada, que ya sería patológico, demasiado exaltada y está como muy por encima de lo que... no hay relación entre el hecho y la respuesta, ¿no? O sea,
todo el día estoy contento, todo el día estoy bárbara, todo está bien. Bueno, no es así la vida. Yo cuando estoy en eje, cuando estoy centrada, cuando estoy en paz, voy a tener todas las emociones combinadas en su medida, ninguna de más. Bien, vamos a la otra, vamos a la ira. Yo también le agrego la palabrita asertividad, porque me gusta, no me gusta decir ira, porque parece como que siempre hay descontrol. Es una emoción de acción que me va a permitir a mí meterme en la sociedad y lograr mis objetivos y mis metas. Porque si yo me quedo con mi cuadernito y mi cosita y mi currículum y no voy a ver a nadie y no hago nada, entonces nada va a pasar. Yo les aseguro que el que se mueve, el que acciona, obtiene una respuesta. Quizás no obtendrá todas las que quiere, pero obtiene una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? También cuando uno pone límites aparece vamos a hablar de asertividad, que es decir, en el momento oportuno, las cosas de una manera adecuada. Yo le puedo decir a alguien, no, le agradezco mucho, pero a mí no me gusta que me llamen por teléfono después de las 22 horas, por poner un ejemplo, sin que suene agresivo. O yo puedo decirle, mira, a mí no me llame después de las ta. Es decir, que el exceso de ira o la inadecuación del uso de la ira nos lleva a la violencia. Pero ¿es una emoción necesaria? Absolutamente. Para poner un límite, para aprender cosas. ¿Me animo o no me animo? De ahí viene un poco la osadía, ¿no? Bueno, yo voy al examen. Y bueno, no sé todo, no sé todos los temas. Bueno, pero la mayoría lo sé, lo voy a intentar, voy a poner lo mejor de mí. Eso es ser asertivo, ¿no? Acertar. Estar seguro de lo que uno dice. O por lo menos estar seguro en la forma en que lo dice. Cuando yo junto demasiada ira frente a distintos hechos a los cuales yo no puedo poner límites, a veces pasan los trabajos que no les pueden decir no al jefe, que el jefe los manipula, poniéndole cada vez más trabajo, no dándoles los ayudantes necesarios para terminarlo. Llega un momento en que la gente, así sea gerente o administrativo simple, comienza a tener mucha, lo que la gente dice habitualmente, bronca. Y ya las cosas no salen bien. Entonces, la impotencia aparecería también con la rabia, ¿no? El no poder resolverlo. Aparece la impotencia. Por eso les decía que son básicas, no porque las otras no existan, sino porque serían como una mezcla de estas que estamos hablando en este momento. Bueno, con respecto, y además es muy importante porque poner límites es necesario para la educación de los hijos, para trabajar, para todo en la vida se necesitan límites. Luego tenemos el afecto. ¡Wow! El afecto. El afecto es una emoción que desde los primeros años, los primeros días de vida, ¿qué digo años? Días de vida, la necesitamos. El bebé, cuando la madre lo toma en sus brazos y lo contiene y lo apapacha, como se dice, ese bebé comienza su vida psíquica ahí, ¿no? El afecto es necesario para la evolución humana. El hombre se alimenta de afecto. El niño se alimenta de afecto. El afecto es aquello que lo va a contener. Fíjense, aparecen otras cosas, sería como lo opuesto a la impotencia, que lo va a contener, que le va a dar la seguridad que necesita para el día de mañana ser asertivo y decir lo que no le gusta, no solo lo que le gusta. El afecto le va a dar seguridad, le va a dar aplomo y le va a dar la posibilidad de tener una pareja sana, un amor sano, donde el afecto, que
No hablaría de amor, hablaría de afecto, porque el amor sería como otra cosa, o estaría mezcladito, pero no, el afecto se puede tener hacia un hijo, hacia un hermano, hacia la pareja, y también se puede tener hacia una mascota, digamos. El afecto es una emoción cálida, es una emoción de acción también, porque voy hacia, y es lo que me va a conectar y me va a generar vínculos. Por eso la necesito. Una cosa es vivir solo, por ejemplo, y otra es vivir en soledad. Yo puedo vivir sola y tener un montón de amigas, de amigos, de parientes, y estar siempre rodeada de gente y ser muy feliz, que es otra de las... Por ejemplo, ahí se mezcla la alegría con el afecto, ¿no? En la felicidad. Es un instante pleno, digamos. Bueno, ¿qué pasaría entonces si una persona le dan demasiado afecto de pequeño? Bueno, entonces caeríamos en algo mucho más patológico, entre comillas, según el grado, que sería la sobreprotección, donde ya uno comienza a no sentirse seguro de nada en la vida, si no está el padre y la madre, si no tiene un tutor que lo acompañe, si no, siempre está como pendiente de la mirada del otro y de la aprobación del otro, porque no tuvo la suficiente aprobación en el afecto que necesitaba. Bueno, me quedaría para hablar del miedo. El miedo es una emoción muy interesante, porque el miedo nos preserva. El miedo nos preserva de situaciones. Si yo no tuviese miedo, cruzaría la calle sin mirar. Si yo no tuviera miedo, no sé, qué sé yo, por ahí andaría de noche, tipo en lugares peligrosos, tarde en la noche. Entonces, el miedo es la emoción que hace que nos protejamos. El miedo es lo que nos da la precaución. El miedo es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de reflexión, de decir, ay, siento temor. Bueno, claro, hay un montón de situaciones donde uno en la vida siente temor, sobre todo lo desconocido. La primera vez que entro a la facultad, la primera vez que voy a un empleo, la primera vez cuando voy a tener un hijo, cuando me van a operar. Hay un montón de situaciones donde el miedo aparece. Pero es un miedo protector, es un miedo lógico, porque no sé. Ahora, cuando yo tengo un exceso de miedo, cuando el miedo gobierna mi vida, bueno, ya me fui a una fobia. Y después podemos seguir en otras cosas, en otras derivaciones, ¿no? Pero ya tenemos ahí instituido el miedo como le tengo miedo a todo. Le tengo miedo a los aviones, le tengo miedo a... Bueno, Freud habla del caso Juanito, que primero que era un niño, que él atendía a través de cartas, lo atendía a través de epistolarmente con sus padres, este niño que tenía miedo a los caballos. Luego él le tiene miedo a los carros que van con los caballos. Luego le tiene miedo a los carros que van con los caballos y las personas que lo manejan o lo conducen. Y así sucesivamente va invadiéndolo el miedo hasta que queda restringido a un cuarto. O sea que el miedo avanza. Yo debo, es lo que decía antes, yo no puedo suprimir el miedo. Yo no puedo suprimir la emoción miedo. Uy, de pronto me subo a una baranda de no sé, 20 pisos, qué sé yo. Y me asomo y me da algo de miedito, me da vértigo, me da miedo, ¿no? Pero también va a ser que yo tome precauciones eso. Pero si yo le tengo miedo a todo, le tengo miedo al ascensor, le tengo miedo a la gente, le tengo miedo a los perros, si yo le empiezo a tener miedo a todo o alguna cosa específica demasiado, ya estamos en una postura más patológica, si le cabe la palabra, que sería como una fobia. El miedo es necesario para la vida y para la protección de la persona. Ahora bien, esto no queda acá. Tenemos estas 5 emociones
que, bueno, el miedo también, no me quiero olvidar de nada, el miedo también es importante para crecer en la vida, ¿no? Porque hay una frase que a mí me gustan mucho las frases, porque me parece que encierran un contenido casi mágico que uno puede a través de los días ir desanudando. Hay una frase que dice, todo lo que deseas está más allá de tus miedos. Y la verdad que sí, porque un deseo, el deseo de uno, el motor de la vida, la meta por la cual yo voy hacia, esa meta tengo que atravesar un montón de miedos. Tengo que atravesar inseguridades, miedos, nuevas situaciones propias del ser humano. Así que sí, también es una emoción de crecimiento. Por eso es que no hay emociones buenas y malas, son todas buenas. Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que está permanentemente manejándome entre la ira, la tristeza y el miedo, bueno, es probable que como resultante tenga mucho estrés. De la combinación de estas emociones va a aparecer el estrés. Porque vuelvo a repetir algo que es muy importante. Yo la emoción, el surgimiento de la emoción no lo controlo. Yo lo que controlo son los estados, la intensidad. Aprendo a manejar. Uy, estoy muy enojada porque me pasó algo, pero entonces voy a aprender a manejar esta emoción. Primero la reconozco, después aprendo a calmarme, respiro, voy y asertivamente le digo a la persona lo que me molestó. Cuando yo la anulo a la emoción, directamente lo que hago es reprimirla. Y si yo la reprimo, sabemos que lo reprimido angustia y que lo que angustia se convierte finalmente en síntoma. Entonces, una persona equilibrada, una persona yo siempre hablo de su eje, esa persona es la que puede sentir las emociones y controlar los estados dentro de lo que podríamos decir es cotidiano. Alguna vez uno se enoja un poquito más o pasa. Bueno, tampoco hay que ser tan estricto. Bueno, y luego hay algo que a mí sí me gusta mucho también, que lo dice Eric Verne, que habla de la emoción sustituta o de lo que él llama rebusque, que lo llama así. ¿Qué es? Supongamos que un niño, Juancito, otra vez Juancito, vamos a Pedrito, que Pedrito está contento jugando, se emociona alegría, está contento jugando, va a la cocina donde su mamá está triste, apesadumbrada, no sabemos si está triste, medio depre, medio bajón, apesadumbrada, y entonces le dice, no hagas ruido, ¿no ves que me duele la cabeza? Entonces Pedrito lo que va a hacer es retirarse con un casi sentimiento de culpa porque hizo doler la cabeza de su mamá y se va a ir. Si esto se repite, si este nene, cada vez que está jugando contento, a lo que sea, se encuentra con unos padres que en lugar de decir, ay, qué bien, estás contento, ¿qué estás jugando? Le dice, me duele la cabeza, callate, no hagas ruido. Ese niño sabe, de ahí en más, que con esa emoción en esa casa no se comunica nadie. Entonces, a partir de ahí, va a usar una emoción sustituta, que podría ser la tristeza o el exceso de tristeza en tal caso. Y entonces cuando ese chico llegue y diga, me duele la cabeza, estoy mal, me fue mal en el cole, probablemente los padres lo escuchen. Y esto es muy común. Esto parece que no, pero ustedes hagan una lista, los invito a que lo hagan, pongan las 5 emociones y fíjense qué emociones pueden demostrar ustedes más fácilmente y cuáles no. ¿Cuáles les cuesta más? Aquellas que les cuesta más son sus emociones de crecimiento. Si a mí me cuesta más la tristeza, es decir, la que más reprimo es la tristeza, pues cada vez que yo tome contacto con la tristeza voy a crecer. Cuando hablo de crecer no es que voy a crecer en estatura, voy a elaborar, voy a sanar, voy a elaborar cosas mías, heridas. Si yo no puedo decir no,
y me trago todo lo que me dan en el trabajo, en la facultad, en mi casa, y no puedo poner ese límite, probablemente yo tape eso con, pongámosle, me ría. Qué lindo, sí, gracias, bueno. Y haga en ese caso una sustitución y ponga la alegría o la sonrisa, cuando en realidad lo que tengo ganas es de tirarme encima y tirarle todo el trabajo por la cabeza. Cada uno va a elegir en este mosaico las posibilidades que pueda llevar a cabo, obviamente. Eso depende de la educación. La buena noticia es que esto se puede mejorar, de que en la medida en que yo sepa, y es muy simple, en la medida en que yo sepa, si yo trabajo conmigo, mucho mejor. Trabajar con uno mismo es realmente muy satisfactorio, porque uno va rompiendo con estas creencias, este tipo de situaciones limitantes. Hay pacientes que han venido y me han dicho, yo casi no me río. Bueno, uno empieza a trabajar la historia, las situaciones y se va dando cuenta de que esa persona nunca pudo en su casa festejar nada, ni su cumple. O hay gente que dice, yo no me puedo poner triste, yo cuando estoy en un velorio me peleo, que es otra de las emociones rebusques muy comunes. Fíjense que la gente pelea mucho por las herencias, por lo que quedó, porque sí, porque me quería más a mí, porque yo tenía más poder que el otro, porque ¿eso qué significa? Que yo a la tristeza enorme que estoy sintiendo por la pérdida, le pongo la ira. Se la pongo, porque la pongo como sustituta o rebusque, porque me es mucho más fácil de manejar la bronca que la tristeza. Pero ¿qué pasa? La tristeza sigue estando, no desapareció y va a mí. Y esto, bueno, los que ya dije antes, ¿no? ¿En qué se va a transformar? Bueno, creo haberles dicho en este primer pantallazo, porque emociones es como para trabajarlo mucho. Yo no soy un analista que se dedique a crianza, pero sí me interesa mucho, por eso siempre estoy posteando frases, actitudes sobre crianza, porque me parece que, bueno, estoy convencida de que ese niño, al cual no le mienten, al cual le dicen la verdad, al cual le ponen límites, al cual le dan afecto, le hacen refuerzos positivos. Una persona necesita que le digan, qué bien que lo hiciste. También necesita que le digan, te quiero, que se lo demuestren, que lo abracen. También la mamá le puede decir al nene o el papá, bueno hijo, ahora no quiero en este momento porque estoy triste, porque me pasó algo que me dio mucha tristeza. También, porque los papás y las mamás sentimos cosas. También le puede decir el papá o la mamá, no, por este lado no vamos a ir porque este lugar me da miedo porque no lo conozco. Supongamos que están en una montaña, en un lugar, en un sendero, y le dicen, no, yo por acá no quiero porque la verdad, hijo, no conozco esto. Entonces, ese niño que fue criado en la verdad, que fue criado con la emoción adecuada, en el momento adecuado, tiene muchas más posibilidades de ser un personaje, una persona, un individuo exitoso en la vida. Pero cuando hablo de exitoso no hablo solo de dinero, hablo de tener una buena pareja, de tener una vida armoniosa, de el poder elegir una carrera que le guste, en fin, un ramillete enorme de posibilidades. Entonces, para terminar, no repriman las emociones, hagan este cuadrito que yo les dije de escribir y ver cuál sienten más y cuál sienten menos, cuáles están más habilitados para sentir. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me escriben o me mandan un WhatsApp a mi teléfono y bueno, voy a tratar de contestar todos los que me manden.
Así que les mando un cariñoso saludo en este diciembre que comienza, donde todos estamos afectados por el COVID. Fíjense, el COVID ha despertado en nosotros una serie, un crisol de emociones, ¿no? Ha despertado miedo, ¿no? En mucha tristeza por no poder ver a las personas que amamos, en fin. Bastante interesante es hablar de las emociones y el COVID. Y entonces, bueno, me despido. Siempre les quiero recordar que para mí el truco está en seguir, en no detenerse, en ir mejorándolo, pero en no detenerse, en no paralizarse. Así que hasta siempre, un gusto.